El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, la situación política en Brasil, polarización política y retos del nuevo gobierno. Parte 2. Una conversación con el embajador José Ignacio Piña, asociado Comexi y coordinador de la Unidad de Estudio y Reflexión Brasil. Conforme a la información que ha fluido sobre el posible origen de financiamiento para estos hechos, ¿qué medidas y acciones legales pueden anticiparse y qué implicaciones tendrán para la política y la gobernabilidad? Yo también he estado leyendo en los últimos días, digamos, las declaraciones de importantes miembros del gobierno del presidente Lula, pero sobre todo de los jueces del Supremo Tribunal Federal, ¿no? Entre ellos el juez que tiene, digamos, está encabezando estas investigaciones, que es el juez Alexandre de Moraes, pero también de otros personajes muy importantes que lo que señalan es que hubo una connivencia dolosa y que ciertamente no solo son los manifestantes, sino los numerosos instigadores y autores intelectuales de estos graves acontecimientos que justamente podrían haber financiado estos hechos vandálicos, ¿no? En la capital de Brasil. Y bueno, pues están iniciando estas investigaciones, inclusive reportan, bueno, ya se ha creado una comisión del Tribunal Superior Electoral también, se ha creado, en fin, diferentes investigaciones porque han encontrado un documento, un borrador de documento en la casa de este señor Anderson Torres, que era el secretario de Seguridad Pública y exministro de Justicia y Seguridad Pública del gobierno de Bolsonaro. Imagínense, habrían encontrado un escrito, un proyecto de decreto en donde, pues, lo que de haberse firmado, instrumentado, pues estaba propiciando un golpe de Estado, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, y esto pues es uno de los indicios de los documentos que están ahora en sujetos de investigación, porque esto es gravísimo, ¿no? Como había toda una estrategia justamente para desconocer las elecciones, para desconocer el triunfo de Lula y eventualmente alentar que los militares tomaran el poder, ¿no? En Brasil. Esto es realmente grave. Hasta ahora no es más que esto, la aparición de este documento, de este borrador, que tendrá que aclarar este señor Anderson Torres por qué estaba en su domicilio este documento, que si bien no fue firmado, pues es como una prueba de esta obra. Ya inclusive este señor, cuando se encontraba en Estados Unidos de vacaciones, habiendo asumido apenas unos días antes del cargo, ya habían dicho las autoridades judiciales de Brasil que si no regresaba voluntariamente a Brasil, pedirían la extradición de él a los Estados Unidos. No fue necesario porque él voluntariamente decidió regresar a Brasil para, según él, esclarecer hechos y argumentar su inocencia, ¿no? En estas acusaciones. Ahora, también importante juez, Alexandre de Moraes, ha autorizado que dentro de las investigaciones se incluya a Bolsonaro como parte de las investigaciones, es decir, que también sea sujeto a una investigación. En este momento no está acusado y más bien el expresidente desde Estados Unidos ha dicho que él si bien siempre alentó las manifestaciones pacíficas, inclusive hizo alusión cuando hubo manifestaciones en otras épocas en fin, de Lula o qué sé yo, que él no en ningún momento alentó este tipo de vandalismo, de hechos vandálicos o contrarios a la Constitución o a la ley, ¿no? Según es lo que él ahora se defiende. Pero no se sabe si él va a regresar a Brasil. No se sabe si va a ser sujeto de un proceso de investigación que implique
la solicitud eventualmente de su extradición de Estados Unidos. Esto todavía es una especulación. Lo que sí es cierto es que cada vez, y el propio presidente Lula ha dicho que hay personal militar involucrado, es decir, vinculado a las Fuerzas Armadas, que está sin duda, y hoy leía muy temprano en las noticias de que por lo pronto están cesando a funcionarios de mando medio, por decirlo, ¿no? También inclusive leía en algún otro artículo que el propio ministro de Defensa que designó Lula, que es un civil, por cierto, a diferencia de Bolsonaro, que siempre mantuvo a militares en los puestos más relevantes, incluyendo el del ministro de la Defensa y de los comandantes del Ejército, de la Armada, etcétera, de la Fuerza Aérea. Lula nombró un civil, pero ese civil tiene aparentemente nexos con ciertos grupos del sector militar que podrían también, porque él tampoco le dio, sabiendo que había todas estas especulaciones, había información de inteligencia de que podían producirse, tampoco le dio importancia. Bueno, entonces, hasta el actual ministro de Defensa nombrado por Lula podría ser sujeto a una investigación, ¿no? Claro, esto es muy delicado, pero bueno, eso es lo que hoy los analistas allá señalan. ¿Qué impacto están teniendo tanto el incidente como la investigación y las primeras acciones sobre el ambiente de por sí polarizado en Brasil? Recibí una encuesta de una encuestadora que se llama Atlas, muy reconocida en la región, en donde, por ejemplo, es una encuesta que se produjo, aquí está recientemente, entre el 8 y el 9 de enero. Es una encuesta bastante seria. Atlas tiene toda una metodología, etcétera, y hace varias preguntas a los encuestados. Entre ellas, pregunta a los encuestados si están o no de acuerdo con con los manifestantes que ocuparon violentamente el Congreso, el Planalto, que es la sede del Poder Ejecutivo, y la sede del Supremo Tribunal Federal, y el 75.8% de los encuestados dijeron que no estaban de acuerdo. Curiosamente, casi el 19% de los encuestados dijo que sí estaban de acuerdo. O sea, eso es reflejo de esta polarización de la que hablábamos, ¿no? Luego dice, otra pregunta de esta encuesta dice, en su opinión, la invasión a los sedes de estos tres poderes ¿fue justificada o injustificada? El 53% responde que fue completamente injustificada, pero el 27.5% dice que fue justificada en parte estas manifestaciones. Luego, otra pregunta dice, en su opinión, ¿el expresidente Bolsonaro es responsable por la invasión del Congreso y a los otros poderes? El 50% dice que sí, y el 42.7% dice que no es responsable Bolsonaro. Esta encuesta, ¿no? Luego dice, en su opinión, el gobernador del Distrito Federal, Ibanez Rocha, es responsable por la invasión a estos poderes. El 48.4% dice que sí y el 31.4% dice que no. Una más dice, en su opinión, la policía del Distrito Federal fue, estoy tratando de traducir del portugués al español, ¿no? Pero dice, fue, no molestó a los manifestantes para que invadieran al Congreso y a las otras sedes, o sea que se alió, ¿no? Digamos que si se alió el 54.6% dice que sí, el 26.1% dice que no. Luego una más dice, ¿usted concuerda con la decisión del presidente Lula de decretar la intervención federal en Brasil para restablecer el orden público? Y el 69% dice que está de acuerdo con esta decisión del presidente Lula y el 25.7% dice que no está de acuerdo.
¿Usted concuerda con la decisión del abogado general de la Unión, Jorge Mesías, de pedir la prisión del secretario de Seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres, por su supuesta responsabilidad en la invasión de estas sedes? El 51.1% dice que sí está de acuerdo que esté este señor, que se le haya pedido la prisión para investigación, y el 34.5% dice que no está de acuerdo. Bueno, en fin, hay todavía una serie de preguntas en esta encuesta interesantes, pero aquí sigue reflejando la división, ¿no?, de opiniones en Brasil. No todo el mundo está de acuerdo con el gobierno del presidente Lula, no todo el mundo, bueno, obviamente la mayoría rechaza, por fortuna, digamos, estas expresiones, estas manifestaciones violentas y antidemocráticas, pero bueno, yo creo que va a tener mucho trabajo por delante el presidente Lula para lograr reconciliar a la sociedad brasileña, ¿no? Es algo que, bueno, pues será una de sus siguientes tareas, cómo reconciliar a la sociedad, ¿no? Y además, pues también, como le digo, con muchas demandas en cuanto a la parte social, ¿no? Empleo, salud, educación, alimentación, en fin, que bueno, tendrá que destinarle muchos recursos también económicos a esos temas, ¿no? Con todo lo que ha comentado, ¿qué dice este episodio del estado de polarización y confrontación política, incluso con uso de violencia, en América Latina y el hemisferio? Respecto a digamos, había sin duda una alianza entre Trump y Bolsonaro desde el punto de vista político-ideológico, al grado de que Trump, durante el proceso electoral en Brasil, envió un video en donde decían: brasileños, no se dejen engañar, apoyen al presidente Bolsonaro, ta. En algún momento, en mi época, en la que yo estuve como embajador en Brasil entre el 2019 y principios del 2022, hubo muchos acercamientos entre el gobierno de Bolsonaro y el entonces gobierno de Trump, ¿no? En la etapa que coincidieron, al grado que el expresidente Bolsonaro propuso al Congreso, pero lo rechazaron, el nombramiento de su hijo, Eduardo Bolsonaro, para ir de embajador de Brasil a Estados Unidos, que inmediatamente lo recibían con las puertas abiertas. Y bueno, antes de que el Congreso ratificara, que nunca ratificó ese nombramiento, pues ya le estaban dando la bienvenida allá a Estados Unidos, ¿no? Entonces, hubo de las pocas visitas que realizó Bolsonaro al exterior, pues una de ellas fue a los Estados Unidos y invitado por su amigo el presidente Trump. Entonces, hay muchos, digamos, anécdotas y no solo anécdotas, sino hechos concretos de cómo había una identificación plena entre ambos gobernantes y entre la manera de ver o visualizar la política en sus respectivos países. Y se dice inclusive que de alguna manera Bolsonaro recibió asesoría de gente allegada a Trump para su campaña electoral. O sea que, vaya, no nos debe de sorprender que pues hoy Bolsonaro esté allá en la Florida, de que haya sido, digamos, allá recibido por gente allegada a Trump. Inclusive, pues bueno, igual que Trump, no asistió a la entrega de la banda presidencial. Claro, en Estados Unidos es diferente, pero Trump se ausentó de la toma de posesión del presidente Biden, lo mismo que hizo ahora Bolsonaro, no estuvo como debía, como lo establece la Constitución y la legislación, no estuvo en la toma de posesión, porque es un signo del que no sigue sin reconocer el triunfo Ahora,
¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Hay algo muy interesante, hay un estudio que acaba de salir, Alejandra, un documento se publica, bueno, por lo menos en los últimos 3 años, se llama Riesgo Político en América Latina. Los editores, entre otros, está Daniel Sobato, este argentino especializado en temas latinoamericanos, pero también está Jorge Sá, Diego Rojas, y justamente nos ofrecen un panorama de cómo están visualizando, digamos, los riesgos en la región que tienen que ver con el crimen organizado, que tiene que ver con el retroceso democrático en algunos países, con una gobernabilidad cada vez más compleja, ¿no? Que es lo que estamos viendo hoy en Brasil, la gobernabilidad compleja, nuevos estallidos de malestar social, las crisis migratorias, la inseguridad alimentaria, la polarización y noticias falsas, que eso fue otro tema también en Brasil, las fake news, ¿no? La utilización de las redes para todo esto y que justamente lo utilizó mucho Bolsonaro y la gente allegada a él. La pérdida de competitividad, aumento de ataques cibernéticos, el debilitamiento de la integración regional, en fin, son algunos de estos factores. Y aquí algo muy interesante es que a partir, digamos, de que han ganado en varios países de América Latina gobiernos considerados de izquierda o de ala progresista, dice aquí, este año inicia con el regreso de la marea rosa a América Latina, donde 5 de sus principales economías, Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia, son gobernadas por fuerzas de izquierda o progresistas, porque hay de izquierda a izquierdas, ¿no? hay una serie de diferencias, pero dice, esta nueva marea enfrenta un escenario completamente distinto al de la década del 2000. Los perfiles de los gobernantes de izquierda son variados, salvo Lula, que repite, ¿no? Dice, muchos de ellos no tendrán mayorías o constituirán alianzas frágiles en el Congreso, que es lo que estamos viendo en el caso de Brasil, y no gozarán de la bonanza fiscal de hace 2 décadas, producto del superciclo de los commodities, que era el caso también de Brasil, que supo en los primeros gobiernos de Lula apoyarse en la bonanza de los commodities, ¿no? De las materias primas. Y dice también aquí, como digamos, como parte de sus conclusiones, dice, así América Latina se encamina en el 2023 a otro año complejo y retador. La percepción de inseguridad frente a un crimen organizado cada vez más extendido, un retroceso de democracias asediadas por el populismo, la polarización y propuestas autoritarias, riesgos de nuevos estallidos de malestar social ante una economía débil y gobiernos incapaces de procesar de manera oportuna y eficaz las demandas sociales ciudadanas, una crisis migratoria que no cede y la aparición de temas como la inseguridad alimentaria, el aumento de ataques cibernéticos o la pérdida de competitividad para desarrollar la economía verde. Todo ello en una región que sufre de un eclipse diplomático que le resta visibilidad y protagonismo en el escenario global. La sumatoria de estos riesgos configura un cuadro regional donde la gobernabilidad será crecientemente compleja, convirtiéndose junto con la inflación, la inseguridad y la incertidumbre en los mayores retos que deberán enfrentar un número importante de países latinoamericanos, incluyendo Brasil. Bueno, esto es un poco, digo, lo leí porque acaba de aparecer este estudio justo hace apenas unos días y claro, es un estudio bastante detallado, muy interesante, ¿no? Que lo recomiendo a nuestros amigos que siguen al COMEXI y a la Unidad de Estudio y Reflexión sobre Brasil.